asiento, por favor, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Confiamos en nuestro Dios, quien nos pueda hablar en esta tarde, como decía el pastor. Amén. Y podamos recibir todo lo que Dios tiene en esta tarde para nosotros. ¿Cuántos quieren eso? ¿O cuántos queremos eso? Esto es para todos. Fíjese que hace un tiempo atrás invitaba a una persona a congregarse, no precisamente en este lugar, pero invitaba a esa persona a congregarse. Y la respuesta típica que la gran mayoría de nosotros recibimos al invitar a las personas a asistir a las iglesias es la siguiente: mira, me da no sé qué ir a la iglesia, porque cada vez que intento ir pareciera que los problemas se van aumentando, se van intensificando. Entonces, en base a ese cuestionamiento y a esas dudas de esta persona en particular, me invitó a reflexionar y a meditar sobre lo que él me mencionaba, porque yo lo miro desde dos puntos de vista. El primero es que en general nosotros como iglesia históricamente hemos cometido ciertos errores, no sé si doctrinales, pero hemos omitido algunas cosas que son importantes mencionar, porque generalmente las personas, cuando tienden a acercarse a Dios y por defecto a la iglesia, las personas tienden a pensar y a creer que el acercarse a Dios es sinónimo de eliminación de las dificultades, eliminar los problemas, se acaban los conflictos. Entonces las personas dicen, entre más me acerco, parece que más problemas tengo. Bueno, ¿cuál es la intención del corazón de las personas al acercarse a Dios y a la congregación? ¿Que el amuleto denominado Dios les elimine todos los problemas? Podría ser una alternativa, pero yo quisiera ir un poco más allá buscando la raíz del problema. Para mí, desde mi perspectiva, se trata lisa y llanamente que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, hemos omitido ciertas particularidades de la Escritura cuando mencionamos constantemente estas frases: venga Cristo para que le solucione sus problemas. ¿Quiere sanarse? Venga Cristo. ¿Quiere recibir esto? Venga a la iglesia. ¿Quiere prosperidad? Acérquese a Dios. ¿Quiere esto? Es como un intercambio. Viene a Cristo para que se termine esto. Ven a la iglesia para que recibas esto. Ven acá y te damos lo siguiente. Entonces es como, de cierta manera, como el amuleto, ¿verdad? Acudo al amuleto cuando tengo problemas, cuando tengo necesidades, y el amuleto después lo dejo inmediatamente cuando los problemas se resuelven o cuando siento equivocadamente que los problemas se aumentan. No sé si les pasa lo mismo a ustedes. ¿Sí? Está aquí, ¿cierto? Ya se solucionaron los problemas de audio, así que ya no hay problema. Dios respondió automáticamente: clame para que los problemas se solucionen, se solucionaron. Gracias, Señor. Yo acudo a usted para que Dios nos hable en esta tarde. Amén. Está aquí, sus 5 sentidos acá, espirituales, Dios nos está hablando. Entonces, no sé si usted comparte esa dinámica conmigo. Ocurre efectivamente de que utilizamos nosotros a Dios para atraer a las personas estos amuletos en los que creemos que va a permitir que los problemas se solucionen, o realmente estamos omitiendo la Escritura relativa a los consejos que la palabra de Dios nos da. Juan 16:33: estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dijo Jesucristo, tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo, dijo Cristo, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es la situación en la que nosotros hoy día nos estamos enfrentando? ¿Cuál es la realidad a la cual nosotros hoy día nos estamos enfrentando? Nos está proyectando acá, amado hermano, ahí está. ¿Cuál es la realidad que hoy día nosotros estamos enfrentando? Estamos enfrentando una realidad que cotidianamente nos está llevando al conflicto. Y es por eso el título de este mensaje, donde nos paremos, donde nos encontremos específicamente o especialmente en la familia, nosotros vamos a encontrarnos diariamente con conflictos. Y este es un mensaje esencialmente familiar, pero nos va a servir mucho para nuestra vida cotidiana, para el día a día. Pero este mensaje nace en mi corazón pensando en la familia. Dijimos hace un tiempo atrás, hicimos un esfuerzo, ¿verdad?, para que
pudiésemos nosotros ir mutando, migrando nuestra mente, reseteando nuestra mente, nuestro corazón, a una mente más parecida, más similar a la de Cristo, que es lo que cada uno de nosotros debiera desear. Entonces hoy día, en el día a día, nos encontramos con este verdadero rompecabezas, que son la resolución de los conflictos. Cómo la iglesia hoy día, dentro de su casa, dentro de su hogar, dentro de sus cuatro paredes, logra resolver sus conflictos. ¿Lo logra resolver? ¿Cómo lo resuelve? ¿Cómo me paro yo hoy día ante las dinámicas familiares que hoy día son tan distintas a lo que eran en nuestra época? Yo me refiero a 30 años atrás, 20 años atrás. Hoy día la dinámica familiar es distinta. Hoy día los jóvenes, las señoritas, los hijos, mejor dicho, empujan a los padres, ¿verdad? Presionan a los padres para hoy día tener la ropa de marca, el teléfono de marca, que va constantemente generando conflictos. La falta de recursos en los hogares va provocando, ¿verdad?, que los padres tengan que salir a trabajar dejando a los niños a merced de la televisión, de las redes sociales, de los programas de farándula, de los matinales, de lo que puedan ellos tener a su alcance para poder creer o pensar que es la vida cotidiana. Pero la vida a veces no funciona así. Pero nosotros nos vemos envueltos en esta dinámica. Pareciera que el acercarnos a Cristo a nosotros nos tuviera que ofrecer automáticamente solución a todos nuestros problemas, y desde el momento en que llegamos a Cristo ya no tendríamos por qué tener más problemas. ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo me congrego? ¿Por qué si yo cumplo, yo ofrendo, yo diezmo? No sé. Pero estos son temas que habitualmente, o históricamente mejor dicho, dentro de la iglesia no se comentan, no se conversan. Es como hablar de finanzas, ¿verdad? La Biblia está llena de pasajes financieros para ayudarnos a nosotros a caminar conforme a la Escritura, pero en la iglesia no hablamos de finanzas. Yo hoy día tenía no hoy día, pero durante la semana, tenía una controversia, tenía muchas ganas de hablar de finanzas, porque las finanzas, hermano, provocan quiebres fundamentales en las familias. Pero nadie habla de finanzas hoy día en las congregaciones, nadie. Lo único que hacen es pedirle plata a las personas, pero nadie educa a las personas, nadie enseña a las personas cómo llevar sus finanzas. O es así o no es así. No sé si usted en alguna parte ha escuchado reiterativamente esto, pero yo a lo menos no. Entonces ocurre hoy día que nosotros todos los días nos enfrentamos a conflictos. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo profetizó. Aunque estén en mí, van a tener complicaciones. Pero confíen, porque van a tener paz si estamos en Cristo. Entonces, ahí es donde vamos. Lo primero que nosotros tenemos que entender es lo que yo le mencioné de Juan 16:33. Mientras nosotros tengamos vida, estemos o no en el Evangelio, vamos a tener conflictos. O sea, eso siempre. Porque Cristo lo dijo, porque, no sé, en el mundo tendréis aflicción. O sea, eso es una realidad. No lo podemos ocultar ni nos podemos esconder de esta verdad. Vamos, hermanos, vamos a tener conflictos. De hecho, tenemos conflictos. ¿Verdad? Tenemos conflictos al llegar a la iglesia porque no me gusta mucho lo que hoy día están tocando. Conflicto. A otro, el de más allá, le gusta un poco, más o menos. Vamos teniendo... Cada momento que nosotros vamos pasando en nuestra vida es un momento que nos va a provocar conflicto. ¿Cómo lo resolvemos? Eso es lo que yo hoy día quiero hablar con usted. De parte de Dios, por supuesto. Pero antes tengo que mencionar qué es lo que significa un conflicto. ¿A qué me refiero cuando hablo de conflicto? ¿A qué me refiero cuando hablo de problema? Veamos primero el significado de la palabra conflicto. Porque esta palabra hace relación básicamente, o se refiere básicamente a una tensión o a una disputa entre dos o más partes, o entre dos o más personas que tienen diferencias de opinión, diferencias en sus valores o diferencia también en sus intereses personales. En la familia específicamente, los conflictos son inevitables. ¿Escuchó, familia? En la familia los conflictos son inevitables. ¿Debido a qué? A las diferentes y diversas personalidades y perspectivas que cada uno de nosotros puede tener. Sin embargo, o a pesar de, la Biblia nos brinda sabiduría sobre cómo resolver estos conflictos de una manera
constructiva. Porque la Biblia suma, no resta, construye y no destruye, aumenta y no quita. Cristo vino a que tengamos paz y a que la tengamos en abundancia. Por lo tanto, cuando Dios nos entrega algo, nos lo da en abundancia, porque Él no es mezquino. Entonces, cuando Dios nos otorga sabiduría, la entrega en abundancia. Y Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la va a dar abundantemente y sin reproche. O sea, Cristo no te va a decir, otra vez vienes a pedir sabiduría. No, Él nos la va a dar abundantemente porque Él es bueno. Señor, amén. Cuando nosotros logramos entender esto y logramos desmitificar la creencia de que el estar en Cristo es sinónimo de cero problema, cuando nosotros sacamos esos mitos de nuestra realidad y comenzamos a pensar como personas maduras, como gente que conoce la Escritura y la aplica, vamos a lograr entender que cuando tengamos vida, mientras tengamos vida vamos a tener conflicto. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? ¿Hay lugares donde no hay conflicto? Sí, efectivamente. ¿Sabe dónde? Aquí. Acá no hay conflicto porque están todos muertos. Pero mientras hay vida, va a haber conflictos. ¿Ok? Y lamentablemente estos conflictos, estas diferencias de opinión, de perspectiva, de personalidades, de perfiles, como quiera usted denominarlo, provoca hoy día problemas gravísimos, no solo dentro de las congregaciones, no solo dentro de las familias, sino también a nivel mundial. Dígame usted si no es cierto que hoy día nos encontramos ante diversas guerras y problemas de origen político a causa de los conflictos. Miren lo que hoy día estamos viviendo, hoy día en Israel, en Rusia, en Ucrania, siguen las guerras, los rumores de guerra, Japón que contiende con los chinos, con Corea del Norte, ¿verdad? Los estadounidenses que se pelean con la mitad del mundo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay diferentes opiniones ante mismos puntos de vista, o ante puntos de vista que hacen que las personas no logren resolver sus conflictos y finalmente eso determina o gatilla en una guerra. Ayúdenme, por favor. Tenemos los conflictos dentro del hogar que provocan problemas dentro de las parejas que finalmente, si no se resuelven, llegan a la separación, ¿verdad? En las parejas ocurre esto. Ocurre también en la calle cuando una persona piensa de una manera distinta, ¿verdad? Hoy día está tan en boga lo que nos ocurre a nosotros como cristianos, ¿verdad? Donde la gente piensa de una manera distinta a la nuestra y cuando nosotros hacemos mención de nuestras creencias, la gente que opina distinto nos manda a callar. ¿Por qué? Porque no tiene otra manera de resolver sus conflictos. Nosotros tampoco lo tenemos con la gente LGTB, no lo tenemos tampoco con otras religiones, con católicos, musulmanes, sino que más bien preferimos vivir en conflicto. Como no logramos resolver nuestros problemas con los musulmanes, como no logramos resolver nuestros problemas con los católicos, preferimos vivir en conflicto, porque no hay un acuerdo, no hay un punto en común. Por lo tanto, el conflicto se mantiene y es verdad o no que llevamos generaciones y generaciones en conflicto tras conflicto, especialmente en la vida pública. Tenemos conflictos en el trabajo. ¿Cuántos no tienen conflicto en el trabajo? No, que ya no aguanto a mi jefe, mejor me voy, renuncio, me despiden, lo que sea. ¿Cuántos de aquí no hemos tenido conflicto en el trabajo? Seguimos teniendo todos los días. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí trabajan? No, nadie trabaja acá, parece que no. El problema, por eso las ofrendas están tan bajas. ¿Cuántos trabajadores hay acá? ¿Cuántas dueñas de casa trabajadoras hay que no tienen conflicto? Otra vez dejó los calcetines donde le dije. Ah, conflicto, po. Y cuando llega en la tarde, ¿qué es lo que pasa? Hola mamá, buenas tardes. ¿Qué buenas tardes? No te dije que dejara los calcetines. Conflicto. Ah, jajajaja, porque es verdad, pues. Conflicto en el trabajo. Conflicto a cada rato, ¿me entiendes? Diferencias de opinión, de perspectiva, de situaciones que hacen que entremos en conflictos y que la gente que no sabe resolverlos acude y dice, ah, pero si tú vas a la iglesia, allá tengo un Dios que resuelve problemas. ¿Seguro? ¿O los problemas van a persistir, los conflictos van a persistir? Claro que van a persistir porque mientras haya vida va a haber conflictos.
Y finalmente yo dejé este para el final porque es donde yo me quiero enfocar. Los problemas en... Miren por favor a esa niña. Me dieron ganas de poner hartas familias nuestras acá, incluyéndome, pero después dije, no, va a ser algo muy puntual, mejor pongo esta imagen sacada del internet. Dígame que esto no es una realidad. ¿Cuántas familias se destruyen a causa de la falta de madurez para resolver los conflictos entre adultos? ¿Sí o no? Está aquí, ¿cierto? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas familias disfuncionales tenemos en la iglesia hoy día? Hablemos de nosotros, pues no vamos a buscar al mundo lo que pasa aquí en la iglesia. ¿Cuántas familias disfuncionales hoy día por falta de resolución de conflictos? Hace una semana atrás el Señor nos habló, nos entregó un desafío para que pudiéramos cambiar, para que pudiéramos mejorar, pero hay gente, tengo la certeza, que ni siquiera fue capaz de dar un paso en la acción y decir lo voy a intentar, nada, porque quieren que todo se lo resuelva el mago de la lámpara denominado Dios. Él tendrá que bajar desde el cielo y cambiar a mi esposo, a mi esposa. Él tendrá que bajar del cielo y cambiar a mis hijos. ¿Cambiar a mis hijos? Si la Biblia dice que Él nos entregó a los hijos a nosotros para que nosotros los instruyéramos. Y nosotros pretendemos por nuestra inocencia, por nuestra inmadurez, por nuestra falta de conocimiento escritural y por todo lo que viene de la mano, creemos que o queremos que Dios haga lo que nosotros no somos capaces de hacer. Dios lo va a hacer, pero la Biblia dice claramente que hay que hacer un esfuerzo, hay que ser esforzados y valientes porque Él estará con nosotros. Pero flojo en el reino yo no he visto, no conozco. Los flojos no entran al reino de los cielos. ¿O sí? ¿Aló? ¿Sí? No entran los flojos al reino de los cielos. Hay que trabajar, hay que esforzarse. El regalo más grande que Dios nos entregó sin ningún mérito es la salvación. ¿Cuántos de aquí son salvos? Ya, ahora hay que trabajar. Los salvos trabajan, los salvos hacen obra. El otro día una jovencita me decía, los salvos tienen que hacer cosas. Por supuesto que sí. Entonces los salvos trabajamos, somos un ejército que avanza, somos un ejército que aprende, pero no podemos venir o invitar a personas a que vengan a buscar al genio de la lámpara porque eso no existe. Cuando las personas reciben a Cristo, reciben el regalo más grande que podrán recibir en su vida. Y eso les va a permitir hacerse acreedores de la promesa que yo le mencioné al iniciar este mensaje. Juan 16:33. Tranquilo, estas palabras yo se las dejé para que tengan paz. Ya, pero ¿y las aflicciones? Van a estar las aflicciones. Pero confíen. ¿Confíen en qué? En que nosotros seremos capaces de aplicar la palabra a nuestras vidas. Jóvenes, señoritas, crezcan en base al conocimiento de Cristo y no cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros como adultos. Esfuércense, trabajen, no caigan en estas cosas, no permitan que las ideologías, que las creencias, que los reality shows, que las series que levantan ídolos narcotraficantes son la realidad. No, esa no es la realidad en nuestro país o en el mundo entero. Las personas de bien tienen que esforzarse, tienen que ser un aporte para la sociedad. Por eso es que la iglesia hoy día comete el error cotidiano de pensar, es que este nuevo candidato de derecha es el que representa a la iglesia. Nada, hermano, si nuestro único representante acá es el Espíritu Santo. Si queremos cambiar la sociedad, porque la sociedad puede cambiar, nosotros como iglesia tenemos un trabajo que hacer. A la iglesia primitiva, ¿qué le decía a la gente? Miren esto que andan trastornando el mundo. Y a nosotros, ¿qué nos dicen? Ya vienen los locos de nuevo. No trastornamos a nadie, hermano. No cambiamos a nadie, porque nuestras actitudes y nuestra manera de conducirnos deja mucho que desear. Dios lo que quiere hacer es transformar nuestras familias. Entonces, los conflictos mal abordados, los conflictos no resueltos llevan a las personas a tener problemas graves que en algunas ocasiones terminan en la muerte, las separaciones, las divisiones, los quebrantamientos, los problemas, los golpes, porque muchas familias sufren de violencia intrafamiliar, no tan solo entre parejas, sino también con los hijos, pero como estos son temas que tampoco se abordan en la realidad de la iglesia, porque eso es preferible esconderlo debajo de la alfombra. Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en la iglesia en general.
Porque nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero hay millones y millones de iglesias que no tienen las mismas buenas intenciones que tenemos nosotros. Y que le están diciendo a la gente, vamos, tú puedes, tú eres campeón, dale, y todo. Que está muy bien, ¿eh? Yo creo que Dios nos quiere bendecir. Pero eso tiene que ir acompañado de pilares fundamentales de nuestra fe que nos enseñen a crecer como personas, porque no vale lo mismo cómo crecemos. ¿Ya? Nosotros no podemos crecer igual como crece el mundo. Nosotros tenemos que crecer de una manera distinta. El problema con estos conflictos, que yo le estoy hablando, usted me va a decir, sí, pero me habla de las cosas que pasan en el mundo, esas cosas no pasan en mi hogar, que bueno, que es perfecto que no pasen en su hogar, pero hoy día, miles de años después de algunos conflictos, hoy día seguimos viviendo las consecuencias de gente que no supo resolver sus conflictos. Y lamentable y tristemente lo encontramos también en las Escrituras. Porque no solamente la gente que no conoce a Dios o nosotros no sabemos resolver nuestros conflictos, sino que hay personas en las Escrituras, personajes bíblicos, que no supieron resolver sus conflictos y hasta el día de hoy tenemos que pagar las consecuencias de aquella mala enseñanza o de aquella falta de resolver conflictos. ¿Recuerda usted a Caín y Abel en el Génesis capítulo número 4? Bueno, la realidad entre estos dos hermanos tiene un conflicto o lleva un conflicto, no cualquier conflicto, sino un conflicto mortal. ¿Se acuerda o no? La lección en este conflicto es que nosotros debemos controlar los celos y la envidia, porque eso provoca conflicto, y debemos, de acuerdo a las Escrituras, buscar, por supuesto, la reconciliación en lugar de la violencia. Un conflicto que llevó a la muerte de otra persona, en la Biblia, en las Escrituras. Otro ejemplo, la historia de Jacob y Esaú, Génesis capítulo 27 y capítulo 33. ¿Se acuerda de esa escena, de esa historia? Bueno, Jacob engañó a Esaú por la bendición de su padre y años después finalmente se lograron reconciliar. Esta historia a nosotros nos muestra cómo el arrepentimiento y el perdón pueden también sanar relaciones familiares dañadas, que eso lo vamos a ir viendo después, por eso estoy pasando rápido. Tenemos otro ejemplo, un ejemplo de problemas familiares, un conflicto familiar en la familia de José, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 37 en adelante. Los celos, una vez más, y la traición llevaron a que los hermanos de José lo terminaran vendiendo como un simple esclavo. ¿Por qué? Porque no supieron resolver sus conflictos. Sin embargo, al final, todo esto tuvo un propósito. José perdonó a sus hermanos, buscó la reconciliación, porque eso hace una persona creyente, busca la reconciliación. Y esto, hermanos, nos ilustra a nosotros la importancia del perdón y también de la gracia, porque nosotros también éramos merecedores del castigo eterno. Sin embargo, Dios, por su infinita gracia y su misericordia, nos perdonó, decidió perdonarnos. No teniendo méritos, Él dijo, Padre, yo voy, hago el sacrificio para que tú los puedas perdonar. Y nos perdonó. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Alguien tuvo que dar el primer paso y ese fue Jesús. Entonces busquemos, por favor, mire qué bonita imagen. Busquemos entonces cuáles son los elementos de un conflicto. Hay gente que ha estudiado mucho sobre los conflictos, hay gente muy conocida dentro del área de la negociación y la resolución de conflictos que lleva muchos años estudiando este tema. Y yo saqué algunos ejemplos que quiero compartirlos con ustedes, porque creo que vale mucho la pena que nosotros aprendamos de estas dinámicas, porque nos van a ayudar a nosotros a presentarnos hoy día o al salir de aquí de una manera distinta ante el conflicto. Eso es lo que esperamos y es lo que espera Dios. Entonces tenemos que entender que los elementos de un conflicto, hermano, vienen de la mano de tres pilares fundamentales que hacen que se puedan generar conflictos. El primero de ellos se denomina vínculo. Cuando hay un vínculo entre ambas partes o entre las partes, generalmente estamos expuestos a que puedan existir conflictos, problemas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el pastor de la iglesia de Quilicura haya abandonado a su esposa y se haya casado con otra y haya provocado la división en esa iglesia. Lo siento en el alma, pero no me va a provocar un conflicto porque no tengo un vínculo con la iglesia de Quilicura. Sin embargo, si esa misma situación ocurriera en nuestra congregación, sería una situación distinta, porque aquí sí hay un vínculo, hay una relación cercana. Distinto es cuando los vecinos del frente se separan, que lo lamento mucho, pero no me provoca mayor conflicto, porque no tengo un vínculo con ellos, si es que fuera
en la casa de mis hijos, en la casa de mis padres, en la casa de mis suegros, porque con ellos sí tengo un vínculo. Para que exista un conflicto tiene que existir vínculo, una relación entre las partes. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Todo lo que yo le mencioné de la Escritura, los 3 ejemplos, existían vínculos familiares. Existía una cercanía, existía. Para que exista un conflicto tiene que existir un vínculo. Y aquí uno dice, y aquí quiero abrir un paréntesis, aquí uno piensa y dice, hay gente que anda metida en conflicto todos los días, no tiene nada que estar haciendo en la cancha, no hay nadie de su familia. Hay gente que busca los problemas aunque no tenga vínculo. Y le tengo que decir algo, retírese de ahí. Si no hay vínculo, no se entrometan en esas situaciones porque se va a acarrear problemas. ¿Amén? Sí, está aquí, ¿cierto? Ya se me queda poco. Vamos avanzando. El segundo punto de esta pirámide, por denominarlo de una manera, que en la base está el vínculo, se genera después en uno de sus vértices a causa, o mejor dicho, el segundo pilar, el segundo vértice es el problema. Cuando hay vínculo va a existir problema. Y problemas se pueden generar por diferentes razones. Por lo que sea, le mencionaba yo delante el ejemplo de la música, se puede generar un problema. Porque pasó y no me saludó, con querer o sin querer, se genera un problema. Pastor, en esta iglesia hay pura gente carnal, mire, nadie saluda. ¿Amén? ¿Quién dijo amén? Ya tenemos el primer conflicto de la predicación. Es que no me gustó la predicación, otro conflicto. Hermano, que usted dijo algo que a mí no me pareció bien, vamos, conflicto. Es que no me gusta cómo se coordina, conflicto. Es que no me gustan los que están en la puerta porque no reciben bien, vamos con más conflicto. Es que no me gusta cómo habla el hermano al coordinar, conflicto, problema. ¿O no? Estamos hablando de situaciones cotidianas, nuestras. 1000 perdones a los querubines que están sentados en las bancas, disculpen, pero eso nos pasa a nosotros los humanos. Perdone a los arcángeles, a los serafines que están acá hoy día con nosotros, mis disculpas, estoy hablando con algunos seres humanos que hoy día llegaron. Entonces nos encontramos ante el vínculo necesariamente con el problema. Vínculo, problema. En la casa hay vínculos, esposos, matrimonios, cónyuges, necesariamente problemas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por lo que le mencioné delante. Ya dejó los calcetines de nuevo. Ya no se comió toda la comida y yo que me esfuerzo tanto para hacer la comida. Ya se gastó toda la plata, si me acaban de pagar, le dejé ayer el sobre ahí, se la gastó toda, problema. ¿Con qué vamos a vivir todo el mes? Ya vamos a tener que ir en bicicleta para el trabajo. Conflicto, ¿no? ¿Sí o no? Pero como no hay un esfuerzo, como nadie nos enseña, nosotros tenemos o no sabemos enfrentarnos a los conflictos. Entonces generalmente la gente ante un vínculo, si genera un problema, no sabe cómo reaccionar. O no sabemos cómo reaccionar. Yo no sé si tanto sé cómo reaccionar, pero créame que el estudio en el área de personas a mí me ha brindado muchas herramientas que me han permitido enfrentarme a los problemas de una manera distinta, pero no significa que tenga ausencia de problemas. Lo que pasa es que hay diferentes herramientas o estrategias que uno va abordando, va tomando para enfrentarse a las dificultades, pero no significa ausencia de problemas. Y esto también viene un poco de la mano con el autoconocimiento. Cuando uno se conoce, uno sabe cómo enfrentar sus problemas. Pero cuando uno espera que el otro haga lo que yo tengo que hacer, nunca vamos a poder ver los cambios, lo que Dios quiere en nosotros. Entonces cuando nosotros no cambiamos, no entendemos que la salvación a nosotros nos va a ayudar a alcanzar la vida eterna, a encontrarnos con Cristo, a llegar al reino de Dios, difícilmente nosotros vamos a poder obtener resultados porque siempre estamos esperando que el otro haga lo que yo tengo que hacer. Que yo no voy a tomar el desafío del matrimonio. ¿Y por qué? No, porque mi esposa es la que tiene que cambiar. Miren. Insisto, se nos olvida a veces que tenemos querubines en la congregación. Entonces, tenemos que entender y ser maduros que ante una misma situación nosotros vamos a tener perspectivas distintas y eso puede provocar Te va a decir, ¿y cómo, hermano? Mire, enfóquese acá, de la raya hacia abajo. Quiero que levanten la mano, por favor, todos los que aquí abajo están viendo un 6. ¿Cuántos están viendo un 6? ¿Cuántos ven un 6? Acá, ¿cuántos están viendo un 6? ¿Ya? Baje la mano. ¿Cuántos están viendo un 9?
¿Por qué se genera este conflicto? Porque no tiene la rayita, porque la perspectiva es distinta. Ahora, ¿cuántos ven una G acá? No hay nadie tan espiritual que no vea. Ya. No, pero el otro día. Ya. Evito mejor decir. Entonces, se fija que todos estamos viendo lo mismo. Estamos viendo un número volteado, que podría ser el 6 o podría ser el 9. Y aquí, o la G, ¿cuántas personas vemos acá en esta tarde? ¿50, 60, 70? ¿Y por qué todos no podemos ver lo mismo si estamos frente a la misma imagen? Porque tenemos distintas visiones ante una misma situación. ¿Qué puede ser? A lo mejor, tal vez, los que están sentados al lado de acá, por la perspectiva que tienen, puede que aprecien que se parece más a un 9, o que podría ser un 9. Los que están en el lado de acá, al estar desde otra posición, podría ser que al mirarlo de otra posición, lo vean más como un 6. Son diferentes perspectivas. Los 9 están mal, y los 6, conflicto, ¿ves? Se generan conflictos porque tenemos distintas visiones ante un mismo tema. O no pasa en el hogar que llega el esposo, la esposa lo está esperando, mira, este niñito o esta niñita nuevamente nos trajo una mala calificación. Déjalo nomás, si tú sabes que él se esfuerza en estudiar, ¿para qué lo vamos a cargar más? No, pues que hay que hacer algo, empiezan a generarse los conflictos. A este niñito hay que castigarlo. ¿Y para qué si ya lo llevamos 5 meses castigado? ¿Para qué vamos a extender esto más si ya con el castigo ya no entendió? Ocupemos otra estrategia. No, pero es que tú le avalas todo. Son las dinámicas que pasan en lugares todos los días. Y se quebranta el matrimonio y ese quebranto finalmente termina llegando, ¿sabe dónde? Termina llegando, no, ahí, porque estoy hablando con gente adulta. ¿Dónde termina llegando? No, porque estamos hablando con gente adulta. Termina llegando ahí. Y terminan quebrándose, ¿por qué? Porque no supieron resolver sus conflictos, ¿ya? Porque no supieron llegar a un acuerdo, porque no supieron entenderse, porque no supieron escucharse, porque no supieron contenerse, porque no supieron esperar, porque no supieron guardar silencio, porque no supieron escuchar. A veces olvidamos que Dios nos da 2 oídos para escuchar más que para hablar. Oiga, cuánta razón tenía el apóstol Santiago. Un miembro tan pequeño logra encender bosques enteros si no lo sabemos dominar, si no lo sabemos sujetar. Pero nosotros no entendemos, no aplicamos esa realidad en nuestra vida, porque constantemente estamos buscando ganar, sobreponer nuestra opinión ante los demás. Porque yo tengo que ganar, pues, si soy yo el ungido, a mí me tocó predicar. Yo soy el pastor, soy el líder. ¿Sabes qué? Yo soy el sacerdote de esta casa. Así que se tiene que hacer lo que yo digo. Se podría hacer lo mismo si dialogáramos de una manera distinta, de una estrategia distinta. ¿O no? Ya están llegando más humanos acá a la iglesia. De a poco vienen llegando los humanos, los pentecostales. Entonces, hermanos, tenemos que entender que ante mismas situaciones, ante una misma situación, podemos tener diferentes perspectivas. ¿Eso es malo? No, porque Dios nos creó así. Si quisiera que todos pensáramos lo mismo, no hubiese hecho todo iguales. Ahora, con la muerte de Cristo y la resurrección en mi vida, yo tengo que ir migrando o guiando mi vida hasta llegar a tener la mente de Cristo, que es la misma mente que tiene usted, que es la misma mente que tiene el pastor, que es la misma... ¿Se fija? Pero tenemos que tomar ese camino, tomar esa decisión, y eso va a tomar tiempo. Eso va a tomar un trabajo, eso va a tomar una reeducación. Una de las situaciones más complejas para el ser humano es poder reeducarse. Cuando yo aprendí algo de una manera, es muy difícil que yo anule eso, dicen los estudiosos, y que vuelva a reaprender algo que ya aprendí. Por eso que a los niños es tan fácil que aprendan cosas, porque como no tienen el conocimiento de esas situaciones, ellos lo aprenden rápido. Cuando usted al niño le enseña a sumar de una manera, cuando es la primera vez el niño lo va a aprender. Pero trate usted de decirle, no, hijo, si así no se suma, ¿dónde te enseñaron eso? En la escuela, mamá. No, si así no, mira, te están complicando, mira, tú tomas el de acá, el de acá. ¿Y qué pasa con el niño? Se enfrenta a un conflicto, porque tiene que desaprender algo para aprenderlo de nuevo.
Oiga, ¿cuánto nos cuesta aquí hacerle entender a la gente que da lo mismo si viene con falda o con pantalón? A las hermanas. Lo único que le pedimos, venga con la mejor pinta para el Señor, ve que usted viene a agradar al Señor, sea corbata. ¿Por qué nos cuesta? Porque hay gente que todavía se levanta y le incomodan esas cosas. ¿Por qué? Porque aprendimos durante décadas que eso era agradar al Señor. Hagámoslo entender ahora. ¿Se fija? Entonces son situaciones cotidianas que cuestan. Entonces nosotros tenemos que aprender a que ante el conflicto nosotros tenemos que ir tomando iniciativas, que ya se las voy a dar bíblicamente, para que nosotros podamos asumir una nueva posición ante el conflicto. Y ya esto no se transforme en un dolor de cabeza ni en un rompecabezas para nuestras familias, porque queremos que nuestras familias se edifiquen, se eduquen, crezcan, conozcan a Dios, conozcan al Dios verdadero, a ese Dios que dijo, tranquilo, en el mundo va a haber aflicción, pero cálmense, si yo lo vencí. Cálmense, en mí van a tener paz. Y qué distinto se siente enfrentar los conflictos cuando uno lo hace con un corazón lleno de paz. Es muy distinto. Se lo dice a alguien que ante los conflictos hace unos años atrás reaccionaba de una manera muy agresiva, muy violenta, por algo se lo estoy diciendo. Ya no le estoy inventando cosas, sino que la palabra de Dios es verdad, y cuando uno la aplica, la vive, las cosas son distintas. Sí, es Señor, amén. ¿Están acá los querubines? ¿Sí? ¿Los arcángeles? ¿Los serafines? Dos clases de problemas nos vamos a enfrentar diariamente y nosotros tenemos que aprender a reconocerlos para no caer en esta dinámica de conflicto tras conflicto, conflicto tras conflicto. Dos clases de problemas a los cuales nosotros nos enfrentamos. Uno que es técnico y que nosotros debemos aprender a reconocer lo que tiene relación con los temas más cotidianos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo básico. Hay problemas con el Zoom en la iglesia. Se está cayendo constantemente. ¿Eso debería generar un conflicto a mí? No, porque es un conflicto que tienen que resolver las autoridades de la iglesia, por ejemplo. ¿Se entiende? Son problemas técnicos, básicos, en los cuales nosotros no debemos entrar porque son otros los que tienen que resolver los problemas. Y cuando son otros los que tienen que resolver los problemas, nosotros no entramos en esa dinámica porque no es mi responsabilidad. Vamos a comenzar a utilizar otra plataforma para transmitir las predicaciones, ya no va a ser más YouTube, va a ser otra. Ese no es su conflicto, no es su problema, es el problema de los que están a cargo de las transmisiones. ¿Se entiende? Amén. No, es que a mí no me gustan las alabanzas que se tocan, no es su problema, no ande conflicto. Ese conflicto lo tiene que tomar y corregir, si es que tiene que corregirse o mejorar, el encargado, el jefe del coro. ¿Se entiende? Es que mi audio no suena bien. ¿Para qué se va a generar un conflicto? No es un problema suyo, es un problema técnico que lo tiene que resolver otra persona. Habitualmente, insisto, son los que tienen cargos de liderazgo. ¿Amén? Papá, es que el cable no funciona en la casa, es problema del papá, no genere conflictos. Y ya le dijo ya que era el problema. Se fija, son las autoridades las que tienen que resolver ese problema técnico. Y ahí nosotros tratemos de no inmiscuirnos, de no meternos. Porque nos vamos a ganar problemas que no nos corresponden. Entonces, el Hijo de Dios ahí tiene que ser prudente, tiene que ser sensato. Por eso que las palabras de Cristo son importantes. Cristo les dijo, yo a ustedes, a sus discípulos, los voy a enviar como como ovejas en medio de lobos. Sí, hay algunos lobos que se meten en medio, pero los voy a tomar como ovejas en medio de lobos. Entonces, tienen ustedes que ser astutos, astucia, no pillería, que no es lo mismo. Tienen que ser astutos como las serpientes. Mire, tiene que ser astuto como las palomas. Las palomas no son astutas, pues son humildes, son sencillas. Entonces, tenemos que nosotros aprender a tomar posiciones. Astucia, inteligencia, sabiduría. ¿Para qué voy a entrar en un conflicto en mi casa? Porque a mi mamá le gusta que la ropa se doble de esta manera. Si ella es la dueña de casa, por algo las cosas se tienen que hacer así, porque ella sabe. Pero allá va el cabeza dura, dice, no, pues mamá, se tienen que ordenar. Oye, si tú no planchás, hazle caso a tu mamá. ¿Para qué se generan conflictos? Ay, yo no le voy a hablar más, como si las mamás hicieran mucho problema, de que yo también fui joven. Igual tenía que llegar al lado de ella y yo, no, vamos a comer. Ah, ¿viste que me veniste a hablar igual?
Mamá, ¿cuándo me voy a devolver el celular? Ah, ¿viste que tenías que igual llegar a mis manos? ¿Se fijan? Entonces, no generemos conflicto cuando son otras personas las que tienen que tomar decisiones, problemas técnicos. Vamos disminuyendo los conflictos. ¿Con qué? Con inteligencia, con sabiduría, con astucia. Hijos, sean inteligentes. Sean sabios, no sean como fuimos nosotros. Nosotros éramos tan brutos cuando éramos niños. ¿Cuántos de nosotros no nos llevamos una paliza y aquí hay jóvenes, señoritas, niños que en su vida le han tirado la oreja? Si no, pregunten a cierta persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos no le han tirado la oreja? Amén. ¿No sabe lo que es eso, pues, hermano? Pero éramos brutos, pues, si no, pregúntenle a la Javi cuando era chica. Porque uno era tosco, era distinto, pues, y tenemos que demostrar que Cristo cambia. Amén. Entonces, hijos, jóvenes, señoritas, no entren en esos conflictos. Dejen que sus papás resuelvan las cosas que los papás tienen que resolver. Consejo para la familia: nosotros tenemos que comenzar a aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, que migremos, que caminemos, que avancemos hacia esa tierra prometida. Y para eso, chiquillos, hay que ensuciarse, para eso hay que trabajar, para eso hay que caminar, para eso hay que andar en el desierto. Dios nos va a proveer los zapatos, nos va a proveer la vestimenta, Dios nos va a proveer la nube en el día para que no nos dé el sol, nos va a proveer la luz en la noche, Dios nos va a proveer todo, pero tenemos que caminar. Porque no va a llegar el carro ungido de Eliseo a buscarnos para llevarnos hasta la tierra. No. Tenemos que caminar. ¿Usted cree que el esfuerzo que se hizo el viernes lo hicieron los querubines y los serafines? Lo tuvimos que hacer nosotros. ¿Y por qué Dios no lo hizo? Porque Él quería que lo hiciéramos nosotros. ¿Por qué Dios no cambia a tu hijo? Porque quiere que tú le enseñes. Pero si le ha enseñado, ya, ¿y si pruebas ahora con amor? Señor, amén. Es que mi matrimonio no es mejor porque mi esposo, mi esposa es más terco. ¿Y si prueba ahora con amor? Están llegando los manos. Mire, habla, Señor, escuche. Gracias, Señor, por llevarte los querubines y dejarme gente de carne y hueso. Claro, pues, y si probamos otras estrategias. Es que en la iglesia no vale la estrategia. ¿Y el ejército de Israel cuántas estrategias probó para derrotar a su enemigo? ¿Ve que el diablo a nosotros nos tiene cautivos, nos tiene engañados? No, si Dios tiene que cambiarlo. ¿Y por qué Dios tiene que avalar las conductas de los flojos? ¿Por qué Dios tiene que hacer un trabajo que tienes que hacer tú? Porque te da flojera, porque me da flojera. Cambiar, porque me da flojera cambiar mi carácter, porque no quiero cambiar mi carácter, porque así Dios me hizo. No, Dios no te hizo así, el mundo te hizo así. Tanto reality, tanta cuestión que dan en la tele, tanto Julito César y todas esas cosas que salen en la tele, eso te hizo mal, la política te hizo mal. Pero no Dios. Ve que nuestros jóvenes hoy día, todos quieren ser comunistas, todos quieren ser de descendencia mapuche, porque allá está la moda, esa es la moda hoy día, eso es lo bueno. Que no es malo, si reconocer a nuestros pueblos originarios no es malo. Yo no estoy diciendo que eso es malo. El problema está cuando esas cosas se meten en el corazón de la persona. Porque ese lugar lo tiene que ocupar Cristo. Porque el que cambia es Cristo. El pueblo mapuche no te va a cambiar, el comunismo no te va a cambiar, la ultraderecha no te va a cambiar. El único que puede cambiar es Cristo. Si no es malo que nos inmiscuyamos en la vida cotidiana, en la vida secular. ¿Es malo que su hijo quiera ser futbolista? Si me preguntan a mí, yo digo que no. Oiga, el otro día en la despedida de un futbolista chileno, 20.000, 30.000 personas, Dios le presta el oído a un jugador que se estaba retirando para que ese hombre se pare delante de esas miles de personas y le diga: la mejor decisión que tomé en mi vida fue aceptar a Cristo en mi corazón. Toma. Yo voy al colegio con 40 compañeros y no soy capaz de decir que soy evangélico porque me da vergüenza. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la mediocridad. Estamos acostumbrados a seguir las corrientes del mundo. Estamos acostumbrados a que nuestras familias sean igual que las familias del mundo. No hay un cambio, no hay una diferencia. ¿Por qué?
Porque las corrientes del mundo a nosotros nos llevan para todos lados. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene la valentía de tomar decisiones y hacer como Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. No hay nadie que quiera tomar esas decisiones. Y si las toman es de aquí nomás, pero salen para allá y van discutiendo para allá y peleando. ¿Viste cómo te habló el Señor? No, si a ti te habló. Ay, ¿viste cómo nos reprendió? ¿A dónde nos reprendió? Pero ¿viste que bueno el predicador? No, si es más pesado. Problemas técnicos. Esos son los primeros, los problemas técnicos donde arréglelo el que lo tiene que arreglar. ¿Ya? No nos metamos en ese sentido. Y este es el más complejo, el que tenemos que abordar todos los días, el problema de adaptación, los problemas adaptativos, donde tenemos que aprender a utilizar estrategias para ir resolviendo los conflictos y los problemas. ¿Ya? Porque quisiéramos nosotros que los problemas se resolvieran solos, no lo van a hacer, los problemas no se van a resolver solos. Tenemos nosotros que aprender entonces cómo ir resolviendo nuestros conflictos de esta índole, porque en lo otro no nos vamos a inmiscuir en los problemas técnicos, sino que tenemos que aprender a abordar los problemas adaptativos. ¿Para qué? Para que en el día a día, cuando nosotros tengamos que afrontarnos las diversas problemáticas, nosotros podamos hacerlo de una manera adecuada. ¿Se entiende? Bueno, en esos problemas, hermanos, adaptativos, nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones. Porque para afrontar los problemas tenemos que tomar decisiones. Cuando existe un vínculo y yo me enfrento a un problema, no se ve bien aquí, pero en la tele sí se ve bien. Cuando yo me enfrento a un problema, tengo, según la literatura y según los que más conocen de resolución de conflictos, tengo 3 alternativas ante las cuales yo me puedo presentar o ante las cuales yo me puedo parar y decidir. La primera es que ante ese vínculo que yo tengo con la persona y me tengo que afrontar ese problema, la primera decisión y la más incorrecta es romper el vínculo, que automáticamente va a traer como consecuencia el dolor, ¿verdad? Porque si yo no logro resolver mis problemas con mi esposa en mi matrimonio, voy a decir, ¿sabes qué? No, esto ya no da para más. O ella va a decir, ¿sabes qué? Ya con él no hay caso, yo me tengo que divorciar por salud mental, por lo que sea. Estoy rompiendo el vínculo y esa ruptura va a provocar dolor. ¿O no? ¿Cuántos hijos se han ido de la casa? No, papá, mamá, yo ya no lo soporto más, yo me voy a buscar mi propio camino, me tengo que ir. ¿Qué causa eso? Dolor, porque se está frente a un conflicto, no se está yendo naturalmente, no se está yendo papá, me voy a casar, mamá, me voy a casar, me voy a formar mi familia, no está tomando el camino natural, sino que está tomando decisiones más abruptas a causa de los problemas, porque como tenemos un vínculo, ante ciertos problemas la gente decide ya romper. Rompo esta relación, rompo con mis papás, rompo con mi hermano, no me hablo más con mi hermano, no me hablo más con mis papás, me voy de la casa, se rompe el vínculo y automáticamente se genera un dolor. Esa es la primera alternativa que nosotros tomamos cotidianamente. ¿Saben qué? No aguanto más en este trabajo, este jefe es insoportable, ya no da para más, etcétera, etcétera. Decido irme del trabajo. Pero no tienes nada en qué sujetarte, no tienes nada para alimentar a tu familia. No importa, me voy porque yo ya no soporto más. Me voy. Pasan las semanas, no tienen que comer. Esa ruptura de ese vínculo generó dolor. ¿Lo están viendo ahí en la pantalla? ¿No? Genera dolor. ¿Se entiende? Otra alternativa, la segunda, y la preferida por algunos, afrontar el vínculo, afrontar el problema. No, pues ¿cómo me la va a ganar a mí? Yo voy a enfrentar el problema, voy de frente, no espero nada, no me importa nada, pero yo este problema lo tengo que resolver. Cuando enfrentamos de esa manera los problemas, nos exponemos a que ese problema, que ese conflicto se perpetúe en el tiempo. Porque pasa lo que dijimos delante con los ejemplos bíblicos, ¿verdad? Que cuando deciden, ¿verdad?, los hermanos separarse, los hermanos pelear, ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer, finalmente terminamos con un problema, con un conflicto que se perpetúa. ¿Con cuántas personas de nuestra familia no nos hablamos porque decidimos no dar nuestro brazo a torcer para que finalmente un problema que a lo mejor no tenía ninguna importancia terminó generando rupturas que llevan años, y llevamos años sin hablarnos con algún familiar? ¿A cuántos de aquí le ha pasado eso? ¿Por qué? Porque decidimos enfrentar el problema de una manera inadecuada, sin herramientas, sin estrategias, sino que fuimos y le dimos.
Entramos nomás, ¿y por qué me tiene que venir a gritar a mí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué me tiene que levantar la voz o tratar mal a mis hijos o hablarle así a mis hijos? ¿Y por qué no? Si a lo mejor tus hijos son son nuestros hijos niños que no tienen sujeto, como decían los no se sujetan a nada, ¿y por qué no? Si eso podría incomodar a otros. ¿Cuántos de nuestros niños a veces incomodan a los demás hermanos? No, si ya no se puede ir a la iglesia a escuchar la palabra, que tan importante la palabra, y cuando hay silencio no dicen ni amén. Conflictos, prefieren afrontar el problema de una manera directa, sin argumentos, sin herramientas, y eso genera que el conflicto se termine perpetuando, que se extienda más de lo que tiene que extenderse. Y cuando caemos en esta dinámica, cuando nos apresuramos a resolver un conflicto con nuestra propia fuerza, sin estrategia, sin orar, nosotros nos metemos en un problema, no solamente con la persona con la cual nosotros estamos teniendo el problema, sino que nos metemos en un conflicto también con Dios. Sí, cuando usted no afronta su problemática de una manera adecuada, además de la persona con la que genera el conflicto, usted se mete en un problema con Dios. ¿Por qué? Porque existen pasajes bíblicos que a nosotros nos instan o nos empujan a tratar de evitar constantemente los conflictos, especialmente en la familia, promoviendo la paz, siendo nosotros promotores de la paz y de la unidad en nuestra familia especialmente o en la iglesia. Entonces cuando yo extiendo un problema sin darle una solución porque simplemente no quiero, nosotros no solamente tenemos un problema con la otra parte, sino también que estamos teniendo un problema con Dios. Efesios 4:32, en la Nueva Versión Internacional, nos aconseja que seamos más bien amables y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿A cuántos de aquí fuimos perdonados? ¿Y por qué hoy no podemos perdonar? Porque hoy no podemos perdonar a nuestros hijos. ¿Por qué los hijos no pueden perdonar a sus padres? ¿Por qué en las relaciones matrimoniales hoy día no puede existir el perdón? No es que él o ella lo hizo primero. Y yo también ofendí a Cristo y él aún así decidió dar su vida por mí. Pero preferimos perpetuar el problema. No, es que no lo voy a perdonar hasta que Dios no me lo traiga aquí de rodillas. Si Él me tiene que perdonar, si Él va a humillar a mis enemigos, y Él tiene ascuas de fuego en la cabeza de mis enemigos, yo oro para que mis enemigos se destruyan. ¿Y no estaremos nosotros convirtiéndonos un poco en enemigos de Dios? ¿No tendremos nosotros mejor que ser compasivos con los demás? Es que me causó dolor. ¿Y cuánto dolor nosotros le causamos a Cristo? Entonces falta un poco más de empatía, de conocernos un poco más, de mirarnos al espejo de la palabra y decir, yo estoy al debe con las cosas espirituales. Entonces mejor me pongo al día y voy y prefiero reconciliarme con mi hermano, con mi hermana, con mi pareja, con mi familia, y dejar que Dios haga el resto. Si me quieren perdonar, me perdonan, bueno, eso es otra cosa, pero yo voy con un espíritu de mansedumbre para buscar la solución al problema y no perpetuarlo más. Por eso que el Cristo es tan contundente cuando dice, a ver, si usted quiere ir a depositar su ofrenda al altar o a la iglesia al momento de la ofrenda, si te acuerdas que tienes un problema con alguien o alguien tiene un problema contigo, mira, mejor deja la ofrenda ahí, no te metas en problemas, reconcíliate y después ofrendas. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Perpetuamos el problema. ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que yo pedir perdón a él, a ella, a mi familia, a mi esposo? Hay tremenda oportunidad en la iglesia que nosotros desaprovechamos. Que baje el coro, que se junten las familias, abrácense con la familia. Y aún así no son capaces de reconciliarse entre familias. Digamos, usted va a tener una oportunidad así en su casa de decirle a aquel o a aquella que le hizo daño, perdóname. No, si en la casa ni se hablan, ¿qué se van a abrazar? Acá Dios nos empuja, nos da la oportunidad, nos da el espacio para que, ya, por la apariencia, ven para acá para abrazarte, pelote de carne. Y esa es la oportunidad que tengo que aprovechar yo, que tiene que aprovechar usted para poder reconciliarse. Insisto, ¿cuándo más va a tener esa oportunidad?
¿Cuándo más los niños que son tan vergonzosos y tan inquietos, introvertidos y no sé qué van a tener la oportunidad de decirle perdón papá, perdón mamá? Te perdono porque no me compraste el iPhone 15 papá, pero de fin de año no pasa. ¿Cuántas oportunidades? No tenemos muchas oportunidades como esas y las desperdiciamos en la iglesia. Nos metemos en problemas con Dios cuando perpetuamos los conflictos, porque Colosenses capítulo 3, verso 13 dice, sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonados también ustedes. Eso dice la nueva versión internacional. ¿Se entendió? ¿Se escuchó? ¿Se acopló? ¿Se entiende? Sopórtense. Sopórtalo, sopórtala, soporta a tus padres, soporta a tus hijos, sopórtense unos a otros. Y perdónense si alguno tiene alguna queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, porque Él hizo el gesto primero. El Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Cuántos pueden decir, sí, tomo una decisión de perdonar? ¿Aló? La niña está diciendo, amén, amén. ¿Cómo que no? Amén. Tercer ejemplo de los problemas en los que entramos con Dios. Proverbios capítulo 17, verso 14. NBI. Comenzar una discusión, y esto es cuando uno perpetúa el problema, comenzar una discusión es como abrir una brecha, así que antes de que se desate la contienda, retírate. ¿Se entiende? Estrategia. ¿Sabes qué? Yo no voy a entrar en este juego. ¿Sabes qué? Yo no voy a entrar en esta dinámica de la discusión. Para pelear y para bailar se necesitan dos, ¿no? Bueno, hoy día nos faltan los que bailan frente al celular, en TikTok y todas esas cosas, pero generalmente las personas normales bailan entre dos. Y para discutir se necesitan dos. Entonces, dice Proverbio que comenzar una discusión es como abrir una brecha donde cualquiera se puede caer. ¿Ya? Entonces, antes de que se desate la contienda, hazte un lado, retírate. Yo no participo de eso. Yo no participo de esa dinámica. Los hermanos, pero es que el papá se pone tan pesado, no nos quiere dar permiso. Si la fiesta es ahí nomás, y hay puro hermano, mira, el hermano dice, mira, yo en esa no me meto, así que permiso, tengo 10 años, tengo 11 años, yo, el problema tuyo. No entramos en esa dinámica. No entramos en ese juego, no entramos en ese proceso que finalmente va a perpetuar los problemas. ¿Para qué? Si la Biblia nos enseña cosas distintas. La Biblia nos enseña estrategias distintas para abordar los conflictos. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19, la nueva versión internacional dice que 6 cosas odia el Señor y 7 abomina su alma. Y dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina planes inicuos, los pies que corren presurosos a hacer el mal y finalmente el testigo falso que dice mentiras y que siembra discordia, que siembra conflicto entre los hermanos. ¿Se da cuenta que esas cosas las odia, las abomina el Señor? ¿Qué debiéramos hacer nosotros? Lo que dijo Proverbio. Me retiro antes de entrar en ese conflicto. No estoy disponible para iniciar un problema en la iglesia hablando cosas que no me competen, que no me corresponden. Me retiro de aquí cuando están en la casa hablando mal de los hermanos, de lo que sea. Yo no entro en esa dinámica, no entramos en ese juego. Mejor nos retiramos. ¿Se da cuenta que la Biblia tiene respuesta para todo? Que tenemos nosotros el mejor argumento, la mejor herramienta para defendernos de los conflictos. ¿Van a seguir existiendo? Por supuesto que sí. Pero la dinámica va a ser distinta, porque yo cuando entro en el juego, cuando entro en el conflicto, en el problema, y hago que ese conflicto se perpetúe, lo que estoy haciendo es acarreándome males, es acarreándome problemas. Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. En cuanto dependa de ti, vive en paz, y especialmente en tu casa, en tu familia. Finalmente,
Les ruego, hermanos, dice Pablo a 1 Corintios capítulo 1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, está poniendo a Cristo como testigo, les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos vivan en armonía, lo mismo que dice el Salmo 33, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo sentido. Eso significa que no van a haber problemáticas dentro de la iglesia, no van a existir, pero la forma de abordarla es distinta. ¿Se fijan? ¿Se da cuenta que la dinámica es distinta? Los conflictos siempre van a estar, va a depender de cómo yo los abordo. Último ejemplo, Hebreos capítulo 12, verso 14, nueva versión internacional. Obligación, un deber cristiano, procuren vivir en paz con todos y llevar una vida santa, porque sin esa vida santa nadie verá al Señor. ¿Se entiende? Procuren, apúrate, preocúpate de vivir en paz con todos, déjate de andar metido en conflictos, en problemas, familiares y no familiares, porque tienes que buscar la paz con todos y llevar una vida santa, de santidad. La paz te va a traer santidad. El no tener conflicto o el abordar los conflictos de una manera distinta te va a traer paz. Y esa paz te va a traer santidad. Y esa santidad te va a permitir ver al Señor. Señor, amén. Es que ¿por qué Dios no me responde? Porque no hay santidad. ¿Y por qué no hay santidad? Porque no hay paz. ¿Y por qué no hay paz? Porque andan metidos en puros problemas que no sabes solucionar. ¿Se entiende? Si tomo la decisión de afrontar el problema y romper el vínculo, romper la causa raíz, voy a provocar dolor. Si tomo la decisión que está acá, voy a perpetuar el problema. Pero si tomo la tercera y última opción, voy a tener una oportunidad para que los conflictos se manejen de una manera distinta, porque la tercera oportunidad es la manera según Dios. 3 pasos para resolver o enfrentar los problemas, los conflictos. 3. Usted me dirá, que yo conozco, ya no importa, si estos son 3 nomás. Romper el vínculo, sinónimo de dolor. Enfrentar el problema sin argumentos, sin estrategia, sin pensar, así a la rápida, porque yo no tengo que dejar que nadie me ponga el pie encima. Perpetuación de los problemas, no se terminan nunca. Si lo hago de la tercera manera, tengo una oportunidad para parecerme más a Cristo. Señor, amén. ¿Cuántos quieren parecerse más a Cristo? Es una buena pregunta, porque a lo mejor usted no quiere parecerse a Cristo y es válido, es su decisión. Pero ¿cuántos de los que están aquí quieren parecerse a Cristo, quieren ser más como Él? Entonces, cuando queremos tomar esa decisión, nosotros tenemos necesariamente que abordar las problemáticas, los conflictos desde esa perspectiva. Tenemos, por supuesto, ejemplos bíblicos para esto, de gente que supo resolver los problemas perdonando, retirándose de los conflictos, guardando silencio, no sembrando cizaña entre los hermanos. Hubo gente que resolvió en la Biblia los problemas de esa manera. ¿Se acuerda usted del hijo pródigo? ¿Cómo el padre resuelve el problema con el hijo? ¿Se acuerda? En esa conocida parábola tenemos a Jesús, quien nos cuenta la historia de un hijo que reclama su herencia. Ojo, hijos, reclama su herencia y termina desperdiciándola, toda esa fortuna, con una vida de desperdicio, de derroche. Cuando el hijo vuelve arrepentido, porque reaccionó, cuando el hijo vuelve arrepentido, su padre lo recibe ¿cómo? Con amor y también con perdón. Y a pesar de las tensiones familiares previas, porque había otro hijo que tenía celos, había otro hijo que no le gustaba la idea de que el otro que se fue retornara, conflictos familiares. ¿Por qué lo tienes que recibir si ya se fue? Si es la pieza de él, yo lo estoy usando para una sala gamer, ¿para qué lo vamos a recibir de nuevo? ¿Quién lo mandó a separarse? Pues? ¿Quién la mandó a separarse? ¿Por qué tiene que volver acá? Que busque otro lado. Conflicto, rencilla, celos, contienda. En el mundo está bien, pero en una familia de creyentes ¿estará bien? Estoy hablando de situaciones cotidianas. Yo sé que la gente que nos va a ver por las redes sociales, nos va a escuchar en Spotify, yo sé que a usted le hace sentido esto. Acá en la iglesia que hay puro serafines y todas cosas espirituales, raro para nosotros, pero a la gente en general le toca vivir esta clase de problemas. ¿Cómo lo afrontan? Lo afrontan mal. Ya, hijo, para que usted no se enoje, no lo voy a recibir. ¿Se imagina el padre tomando esa postura? El padre del hijo pródigo, viéndolo de lejos, comiencen a cerrar las rejas. Chiquillos, metan los perros para esto, para que no ladren, ya, que parezca que aquí no hay nadie.
en una familia de creyentes, de cristianos, de gente convertida. Bueno, el Padre nos da ejemplo. A pesar de ese conflicto, esto a nosotros nos ilustra el poder restaurador del perdón y la reconciliación en el contexto familiar. Ejemplo tenemos. Otro ejemplo para tener la oportunidad de crecer, de ser más como Cristo y hacer las cosas según Dios. Tenemos cómo Pablo ministra y enseña de cómo resolver los conflictos matrimoniales. En 1 Corintios, el apóstol nos dice que abordemos los conflictos matrimoniales de una manera distinta, intentando o instando, mejor dicho, a los cónyuges a no separarse, a aprender a resolver sus conflictos, sus problemas. Que la última opción sea la separación, pero antes de eso, que prueben el no separarse. En lugar de ello, debe, dice el apóstol Pablo, buscar la reconciliación y la restauración de la relación, porque eso es lo que quiere Dios. Nos ha llamado, nos entregó el misterio de la reconciliación. ¿Sí? Esta enseñanza resalta la importancia, hermanos, nuevamente de mantener la unidad en el matrimonio. Yo no le voy a enseñar cómo tiene que guiar usted su matrimonio, pero si usted quiere aprender algo, sométase a la Escritura. Usted, sométase, usted, no que el otro, es que si aquí no nos importa el otro, aquí nos importa usted. La salvación es suya, el que va a tener que dar una cuenta un día delante del Señor será usted, seré yo. Todos tendremos que comparecer delante del Señor. Y todos tendremos que dar una cuenta. Te enseñé el día, ¿cómo estamos hoy día? 29 de octubre que tenías que reconciliarte, que abordaras, te quise dar estrategia, te quise enseñar, quise hacerte una mujer, un hombre sabio, pero tú como siempre estabas cavilando en otro pensar, estabas mirando las luces que están un poco desalineadas, no se ven tan alineadas, mientras el otro que está delante habla y habla. Y después decimos, es que el ir a la iglesia me provoca tantos problemas, prefiero no ir porque así tengo menos problemas. Eso no es mentira, es una falsedad, es una falacia, es una trampa, es un engaño, es una artimaña o es un argumento miserable de las personas que no quieren venir a Cristo. Y de los que venimos y después nos retrocedemos, nos vamos a nuestras casas y decimos, no, eso no era para mí. ¿Para qué voy a tomar un desafío de matrimonio si yo me llevo tan bien con mi esposa? Eso es mediocre, perdóname que se lo diga. Eso habla de mediocridad. Porque yo siempre quiero tener una relación mejor con mi esposa, siempre, todos los días. ¿Sabe por qué? Porque la amo, porque Dios me la dio, porque Dios me la entregó y me dijo a mí que yo tenía que cuidarla. Entonces yo soy un mediocre cuando digo, no, ¿para qué? ¿Para qué? Diciéndole cositas lindas, y siempre se lo digo. ¿Seguro? ¿Segura? ¿Para qué intentar resolver los problemas si este ya no lo cambia nadie? A esta ya no la cambia nadie. ¿Seguro? ¿Es de usted la decisión de quién cambia y quién no cambia? Usted tiene la potestad de decidir quién se va al infierno, quién se va al cielo. No la tengo yo, no la tiene usted, no la tiene nadie. Usted y yo tenemos que cumplir el propósito, esforzarnos, ser valientes, decididos, hombres y mujeres valientes que digan, ¿sabe qué? Yo voy a tomar la mancera y pase lo que pase, voy a cumplir con lo que Dios me está pidiendo, que pase después lo que tenga que pasar. Yo voy a sembrar, Dios tendrá que darle el crecimiento, y ahí lo responsabilizo a él. Yo cumplí, pero somos una comunidad de gente muchas veces que la mediocridad se ha hecho una costumbre en nuestra vida. ¿Y para qué no voy a hacer? Yo con mi gordito, con mi gordita, yo también, ¿para qué? ¿No le gustaría mejorar? A mí me encantaría mejorar con mis cosas, más de lo que hoy día creo tenemos. Y tengo que mejorar harto, porque estar casado conmigo... No, si estar casado, hermano, estar casado conmigo es complejo. Yo por eso digo, le doy gracias a Dios siempre por la mujer que me dio, porque estar casado conmigo no es fácil. Usted se ríe, no es fácil. Después le voy a preguntar a mi esposo y usted me entiende. Yo soy una persona sumamente introvertida. Si yo hablo aquí es porque Dios me da la capacidad. Pero yo desearía no hablar tanto aquí porque siento esta responsabilidad. Y yo constantemente en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón, constantemente estoy conversando con mi yo interior y con Cristo, constantemente estoy conversando con Él. Entonces de repente cuando llego a mi casa me mantengo en esa conversación y creo que hay cosas no tan importantes que debiera comentarlas con mi esposa y a veces no lo hago y digo, si no tiene importancia, ¿para qué voy a hacer que pierda el tiempo a mi esposa contándole cosas que no, para mí no valen la pena y a veces son importantes para ellos, para mi familia?
Entonces, no es fácil, por ejemplo, estar casado con una persona como yo. Pero cuando usted reconozca que no es tan fácil estar casado con una persona como usted, le va a encontrar más razón a su cónyuge y los problemas familiares van a ser menores. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces yo guardo silencio en mi casa, tenga o no tenga razón mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque tiene que tolerarme todos los días. Es que va de los problemas. No, yo decidí un día respetar a mi esposa, respetar a mis hijos. Pero fue una decisión que tengo que cumplir todos los días y tengo que trabajarla todos los días. Pero son decisiones. Decisiones que tomé como hombre y no las tomé frente a mi esposa, las tomé frente a Cristo un día arrodillado. Dije, te prometo, me comprometo contigo, Señor, que esto va a cambiar. Y ¿sabe qué me sirvió? Pero yo le doy gracias a Dios siempre. ¿Sabe qué me sirvió? Grabarme aquí en la iglesia predicando. Porque después cuando yo escuchaba esos audios de esa predicación, que en ese tiempo no teníamos redes sociales ni nada, yo lo grababa de curioso para ir corrigiendo algunas cosas, pero cuando me di cuenta de que el trato no era el más adecuado, yo decidí y le pedí a Dios una oportunidad. Pero me tuve que descubrir yo. Tuve que cambiar yo, me tuve que escuchar yo. Yo no le fui a pedir paciencia a mi esposa. ¿Por qué no tenéis más paciencia conmigo? Tuve que tomar yo una decisión. Yo. En el trato con mis hijos tuve que tomar yo una decisión. Yo. No mis hijos, no le exigí a mis hijos que cambiaran. Dije, yo voy a cambiar. Y si ellos no cambian, yo tengo que cambiar. ¿Se entiende? Usted tiene que cambiar. Usted tiene que tomar una decisión. El evangelio es un evangelio de acción, no solo de palabras, no solo de oidores olvidadizos que después saliendo de aquí, ¿y dónde está el mensaje? ¿Te fijaste que no nos hizo parar y no abrimos la Biblia? Si usted no estaba atento, no se dio cuenta de lo que yo le dije al inicio. Juan 16:33. Para que lo ponga en las redes sociales. ¿Me va a sacar fotos? ¿Usted sabe? ¿Me avisa? ¿Ah? Sí, hermano. Tenga misericordia. Si es lo que me dio el Señor, pongan un poquito de filtro ahí. ¿Ah? Algo que sea, porque si no nadie va a querer venir a la iglesia después. Ya. Entonces tenemos que tomar decisiones. La familia, hermano, es lo más relevante para nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Último ejemplo de resolver los conflictos a la manera de Dios. ¿Se acuerda del relato de la familia de Marta, María y Lázaro? Bueno, Marta y María, alaba lo que él vive. En ese pasaje, o en esos pasajes, porque hay relatos de la familia de ellos en diversos pasajes, no solamente cuando muere Lázaro, en esos pasajes, hermanos, vemos ejemplos de tensiones familiares, ¿sí o no? ¿Qué anda diciendo? Marta, María, ya, que se agarra y delante del Señor, pues así que no tenían respeto por el Señor. Bueno, pero es que eran amigos también, pues uno con los amigos se relaja un poco, ¿no? Sí, pues no, se imagina. No sé si seremos amigos, mejor que lo digan ellos, pero cuando nos juntamos aquí en las reuniones de líderes ya tenemos más confianza. No sé si seremos amigos, yo los considero como amigos, no sé los demás. Pero uno ya se relaja y se dice las cosas con más confianza. Oye, el mensaje que te tiraste es lo mismo, ¿eh? Ponele más misericordia. Pero bueno, ya, pero a lo mejor, como tenían una relación más cercana con el Señor, a lo mejor tenían ese trato más cordial. A lo mejor, no lo sé. Pero vemos esos ejemplos de tensiones familiares. Marta se siente abrumada, ¿verdad?, por los problemas familiares y las responsabilidades que tenía, ¿verdad? Y mientras María elige pasar el tiempo ahí sentada con el Señor, mientras la otra se agota haciendo las cosas de la casa. ¿Se acuerdan? En el capítulo 11 de Juan, nosotros vemos cómo Jesús, en medio de la muerte de Lázaro, logra traer el consuelo y la restauración a esa familia. Cuando Jesús está en el centro de las familias, los problemas, los conflictos se abordan de una manera distinta. Esto, hermano, nosotros nos destaca y nos tiene que clavar como una daga en nuestro corazón la importancia, hermano, de la fe. ¿Cuántos tienen fe? Y la compasión. ¿Cuántos tienen compasión? Pura fe aquí nomás. ¿Cuántos tienen compasión? Y la fe y la compasión en las dinámicas familiares. Voy a concluir con esto. Si quieres, saque eso, no, hermano, por favor. Acuérdese de las 3 formas de resolver los conflictos. Ustedes deciden, esto no es responsabilidad de Dios, pero las instrucciones de Jesús son súper claras sobre
el abordar o la manera en la cual nosotros tenemos que abordar los conflictos. Jesús nos da o nos deja diferentes métodos, pero de una manera súper clara, para nosotros abordar los conflictos en el contexto familiar y también en el contexto como comunidad religiosa. Ya Él nos enseña. ¿Se acuerdan el pasaje? Dice, si tu hermano peca contra ti, llámalo en privado. En privado. Que yo se lo dije al pastor primero, llama a tu hermano en privado. Que yo le conté a la señora que llama a tu hermano en privado. Si tu hermano peca contra ti, llámalo en privado. Y si el cabeza dura no te hace caso, la cabeza dura, llama a los testigos. ¿Por qué? Porque hay una forma de resolver los conflictos. En la casa también, yo no le voy a decir cómo resuelva sus conflictos en la casa. La Biblia ya habló de una manera clara, ¿verdad? Pero cuando hay conflictos con los niños, los papás no resuelven los conflictos de quién tiene razón delante de los niños, ¿o sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Resuelve los conflictos delante de los niños? Sí. Contradígame, por favor. ¿Resuelve sus conflictos matrimoniales delante de sus hijos? ¿Seguro? Estamos delante de Dios. Aprenda a resolver los conflictos en privado. Aprenda a ser reservado. Si tiene un conflicto con alguien, soluciónelo en privado. Es que ya lo hice en privado, bueno, busques un par de testigos, pastora, me pasa esto, ¿me puede ayudar? Sí, claro, en la reserva del conflicto se va a solucionar, porque estoy utilizando las estrategias que me da la Biblia. Entonces, hermano, ese pasaje a nosotros nos enseña, como muchos otros, a abordar los conflictos en privado primero, y si no se resuelven, bueno, involucrar a los testigos. Pero finalmente la meta siempre va a ser y va a buscar la reconciliación y la restauración de aquellas relaciones. Si usted como matrimonio no puede o no sabe o no entiende cómo resolver sus problemas conyugales, busque ayuda. Si ya no lo pudo resolver, busque ayuda. Antes que ese conflicto estalle en una separación, busque ayuda, están a tiempo. No es porque yo lo diga, pero en esta iglesia hay gente sensata que va a ayudarle a resolver sus problemas. El problema está que la gente no quiere hacer lo que uno le aconseja, lo que uno le recomienda. Pero ese otro tema, ese otro problema, ahí usted decide cómo resolver sus problemas. Pero la invitación es que la Biblia a nosotros nos está entregando hoy día, brindando una guía sólida, una guía poderosa para nosotros resolver nuestros conflictos familiares. Debemos recordar, en última instancia, que Dios es siempre el sanador y el que cura las heridas de las relaciones. El seguir los principios bíblicos, hermanos, del perdón, de la reconciliación y el amor, nos va a permitir fortalecer nuestros lazos familiares y también honrar a Dios en ese proceso. Amén. Póngase de pie, porque ahora le voy a hacer una invitación, un llamado a la acción, porque como me dijo mi hermana el otro día, la fe sin obras está muerta. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos por esa fe hoy día hacen obras o quieren hacer una obra de restauración para salvar su matrimonio, su familia? O a lo mejor, ¿sabe? A lo mejor ni siquiera para salvarlo. Usted me dice, mire, las cosas andan relativamente bien, pero ¿sabe? Dios quiere que mejoren. Pero ¿sabe? Dios quiere que la situación crezca, vaya mejorando, porque ¿sabe? Dios tiene bendiciones preparadas para nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos quieren recibir bendición? Bueno, aprenda a resolver sus problemas, sus conflictos. Y mi llamado hoy día es a que todos los que estamos acá presentes y a los que nos van a ver por las redes sociales posteriormente o a escuchar, nuestro llamado como congregación, como iglesia, como hijos del Señor, como predicador del Evangelio, el llamado, hermano, es a reflexionar sobre los conflictos que se están generando en nuestras familias y evidentemente a tomar medidas basadas en la palabra del Señor. Tome medidas para que su familia mejore, para que sus conflictos se aborden de una manera distinta, basadas en la palabra del Señor. Busque la reconciliación, ¿cuántos dicen amén? Practique el perdón, ¿cuántos dicen amén? Y busque la guía del Espíritu Santo
para sanar las heridas familiares. Recuerde las palabras escritas o habladas, mejor dicho, y escritas en el Evangelio por nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que Dios le guíe, hermano, en la decisión que usted va a tomar, en la resolución que usted va a abordar para aprender a resolver los conflictos al interior de su familia. Ese es mi deseo, es el deseo del Señor, es el deseo de esta congregación, es el deseo de los pastores de esta iglesia, que las familias de este lugar comiencen a reconciliarse y a resolver sus conflictos como Dios manda. Si no lo intenta, por último, nunca va a poder ver los resultados del fruto de su trabajo. Tiene que tomar decisiones, pero eso lo tiene que hacer usted. Vamos a orar para inmediatamente pasar a una alabanza y para que el hermano tome este lugar. Así que cierre sus ojos, porque quiero orar por usted. Queremos orar por usted, porque todos los que estamos acá vamos a orar para ir mejorando. Cierre sus ojos, si quiere levante sus manos al cielo para que clame a ese Dios sanador, al Dios restaurador, al Dios que cura, al Dios que levanta, al Dios que venda, al quebrantado, y el que nos empuja a tomar decisiones y a tomar caminos que pareciera no son lo correcto. Porque hoy día, ¿quién quiere pedir perdón? Hoy día, ¿quién quiere colocar la otra mejilla? Nadie. Hoy día la dinámica nos insta a tener que ganar los conflictos. Pero nuestro galardón no está aquí en la tierra, no está en solucionar los conflictos por nuestra propia fuerza. Nuestro galardón está en los cielos. En nuestro corazón está Cristo, el perdonador, el restaurador, el misericordioso, el clemente, el tardo para la ira y el grande en misericordia. Él está aquí, te quiere perdonar, te quiere restaurar y te quiere ayudar para que tú, en tus decisiones, puedas definir cuál es el camino que tú quieres tomar. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que alabamos, el Dios que por medio de su palabra nos va a ayudar a resolver nuestros conflictos de una manera sabia, armoniosa, bendecida, misericordiosa, que nos va a ayudar a crecer y a madurar. Por eso hoy día es un día en el que tenemos que tomar decisiones. Si tú estás peleado con Dios, lo mejor es que hoy día nos reconciliemos con Dios primero. ¿No cree usted? Lo mejor es que hoy día nos reconciliemos con Dios, porque un día nos enojamos y le dijimos: ¿sabe qué? Ya no sirve de nada estar en el Evangelio, no sirve de nada seguir su palabra, no sirve de nada estar atento, estar orando, ayunar, clamar, eso ya no sirve de nada. Usted un día se enojó con Dios y decidió darse vuelta y caminar por otro camino, y yo quiero invitarle primero para que se reconcilie con Dios. Tenemos que reconciliarnos con el Señor, y para eso yo le invito a que usted camine hasta acá en un acto de fe, no para alardear ni llenarnos de gloria, sino que en un acto de fe que camine hasta el altar, se arrodille para que podamos orar por usted y ayudarle en esa conversación, en esa comunicación, en ese reencuentro que usted tiene que tener con su Señor, con su Salvador, con su Dios. Este es el momento que te pueda reconciliar con Él. Es el momento que Dios ha hecho para que primero le pidamos perdón a Él. No nos vamos a poder reconciliar con nadie si antes no nos reconciliamos con Él. Así que yo te quiero invitar, si tú te tienes que reconciliar con Dios, a que en un acto de fe pases hasta que al altar y te arrodilles como lo ha hecho el hermano.